Vamos a continuar con esta mesa que hemos llamado MasterChef. El MasterChef principal no ha podido venir, que es el doctor Morillas, y yo haré lo que pueda para sustituir esa enorme ausencia. Nos está viendo de forma online, ha tenido un pequeño problemilla. Y bueno, que sepáis que os vigila, ¿de acuerdo? Y además los que los conocéis sabéis que es cierto. Bueno, para mí es un placer presentar a los componentes de la mesa, que entre otras cosas, pues todos son buenos amigos. Con el doctor Puchades comparto, vamos, muchas horas a lo largo del día. Generalmente ven más por WhatsApp y por teléfono que presencial, aunque estamos uno muy cerca del otro, pero en el fondo de verdad que es así. Él es internista, trabaja en la unidad de riesgo cardiovascular y... No sé si... Sí. Y bueno, a Rosa la conozco también desde hace mucho tiempo, es una de mis endocrinas favoritas y conozco muchas endocrinas, pero vamos, como Rosa, pues la verdad que no conozco ninguna. Su manera de expresar sus opiniones... mis coronarias van a acabar hoy entre unas cosas y otras francamente bien. Bueno, como os decía, me encanta lo vehemente que es, sobre todo posicionada desde el punto de vista científico, y eso yo siempre lo valoro muchísimo. No es de las personas que se deja las cosas a media tinta, y si os dice que creen algo, de verdad, creedme vosotros que es así. Y luego, pues a Vicente Pascual también le conozco ya hace algunos años, 2, 3 más o menos, y... yo creo que es una de las personas que repite más, digamos, casi a petición del público, porque su conocimiento sobre el tema de la dieta, de los alimentos y su posicionamiento científico, incluso en uno de los últimos documentos sobre nutracéuticos, pues hace que se invite a sí mismo. Esta mesa es una mesa de preguntas y, como sabéis los que ya venís mucho tiempo al curso, cuando digo de preguntas es que yo hago preguntas, pero vosotros también. O sea, las preguntas no interrumpen, las preguntas enriquecen, ¿de acuerdo? Vamos a ir transitando por todo lo que nos parece relevante de los últimos meses en el universo de la diabetes y de la obesidad y sobre todo esto, pero que sentiros absolutamente libres. Este curso se hace por y para vosotros y por tanto vosotros sois los que tenéis que ir de alguna forma modulándolo. Y ya sin más y un poco para romper el hielo, pues bueno, vamos a preguntarle pues al doctor Puchades, que ya que estábamos hablando de diabesidad, que nos lo definiera y os pido por favor concisión y así podremos hablar de muchas más cosas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de diabesidad, ¿qué es eso, Fran? Pues mira, buenas tardes a todos. Yo no soy muy de utilizar palabras nuevas, pero en este caso la diversidad pues quiere establecer o quiere resaltar la especial relevancia clínica que tiene la obesidad en el paciente de diabetes tipo 2. Es verdad que muchos de vosotros, médicos de atención primaria, muchos internistas, nosotros nos dedicamos al paciente diabético. Creo que no está de más resaltar que pacientes diabéticos hay muchos. Los documentos dicen que los diabéticos tipo 1 funcionan de una manera, las diabetes específicas como la MODI o la pancreopriva funcionan de manera diferente, la diabetes en la embarazada funciona diferente y nos vamos a referir, creo que no está en toda la charla, a los diabéticos tipo 2. Entonces, la diabesidad implica un poco resaltar el papel relevante que tiene la obesidad dentro de diabetes tipo 2, tanto como causa como consecuencia. Vicente, ¿es fácil diagnosticar en primaria a un paciente obeso? ¿Necesitamos mucha tecnología, poca? ¿Cómo se hace de forma habitual? ¿Cómo se debiera hacer? Pues a lo mejor si tuviéramos en nuestra consulta un impedanciómetro, pues sería una ayuda, pero ¿cuántos tenéis impedanciómetro? Que levante la mano, impedancia a la una, a las dos. Que levante también los endocrinos. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿eh? Endocrinos 1, atención primaria 0, para la gente que nos está viendo desde Hispanoamérica. Vista la dotación de nuestra consulta, nos iríamos al índice de masa corporal, que eso creo que queda bastante claro, por encima de 30, pero las medidas. Muy importante medir la cintura a todas nuestras pacientes y acordaros,
102,88 ya es determinante de riesgo, y en los criterios de índice de síndrome metabólico sería 94,80, 94 hombres, 80. Y luego también una cosa muy práctica es el índice cintura-estatura. Cuando está por encima de 0,5, claro, una persona de 1,60 con que tenga más de 80 centímetros de cintura ya es un poco pelotilla, y el riesgo, pues, entonces tendríamos un riesgo cardiovascular asociado a esa adiposopatía abdominal. Entonces, índice cintura-estatura y índice masa corporal por encima de 30 para definir obesidad. Rosa, nos hemos pasado un montón de años diciéndole a nuestros pacientes obesos que su peso era un poco como el dinero del banco, que era el resultado de lo que imponía y de lo que sacaba, ¿no? Usted come tanto, usted gasta tanto, por tanto usted ahorra tanto. ¿Les hemos estado mintiendo? Pues sí y no. A ver, como siempre, si sabemos más cosas, pues podemos complementar esto. En realidad eso se ajusta bastante, pero es verdad que, por ejemplo, está la base genética de la obesidad, ¿no? Hay tendencias genéticas, incluso hay enfermedades monogénicas, que algunas tienen tratamiento, muy poquitas, muy raras, niños muy obesos a partir de ya desde los 5 años, pues déficits de leptina, propiomelanocortina. Luego, por otra parte, sabemos que gemelos monocigotos lo heredan el 80%, con lo cual hay una base genética importante, pero no olvidemos el ambiente. Muchas veces en las familias de obesos hasta el perro es obeso, y el perro, en principio, genéticamente, no estaba, ¿vale?, con esa familia. Entonces, sí que hay una parte que está clara que es genética, pero hay una gran parte adquirida. Pero la respuesta no es igual en todas las personas a la dieta, no es igual al ejercicio. Y en eso sí que estamos aprendiendo mucho, que hay variantes de personas, hay diferentes tipos de obesidad, y yo creo que eso en el futuro va a ser cada vez más importante. Y Fran, aquí. Sí, claro que puedes. Y tanto. Yo es que me he sentido aludido directamente. Pues vuélvete, que te vea el público. Sí, que me he sentido directamente concernido con el tema de la obesidad y la cintura. Y no lo sé porque mi perro también está gordo. Entonces, si tuvieras que tratar de individualizar con parámetros clínicos la cuestión relevante de cara al tratamiento en esos pacientes obesos con o sin perímetro de cintura, ¿qué sugerirías hacer? Bueno, para valorar a una persona con obesidad tienes que valorar muchas cosas. ¿Cuánto tiempo hace que tiene la obesidad? Si la obesidad apareció en la primera infancia, si apareció en la adolescencia. Las mujeres ya, pues eso, más nuestras madres, todas pesaban 50 kilos hasta que se casaron, ¿vale? Entonces era el primer embarazo, segundo embarazo, ¿no? Y van cogiendo peso. Entonces tú tienes que ver la evolución de la obesidad. Si ha habido algún factor desencadenante, y dependiendo de todo eso y de patologías que tenga el paciente, osteoartritis, posibilidades de ejercicio, pues entonces tienes que individualizar el tratamiento. Preferencias, que come el paciente habitualmente. Es muy difícil que tú cojas a una persona de 65 años y cambie como un calcetín absolutamente toda su manera habitual de comer. Entonces tú tienes que valorar lo que hace, intentar meter cosas para ayudar a que esa persona se ajuste mejor a los parámetros de dieta, e intentar meter el ejercicio por donde puedas. Actividad física, vida activa, y luego ejercicio de fuerza y ejercicio. Pero claro, esto es un acto médico como tantas otras cosas. Y entonces tú tienes que valorarlo todo como una diabetes tipo 2. No es lo mismo la diabetes tipo 2 que te entra por la puerta con un IMC de 24 que la diabetes tipo 2 que te entra por la puerta con un IMC de 33. Son dos diabetes tipo 2 diferentes y las tratamos diferente. Las obesidades lo mismo. Sí que es verdad que la mayoría de obesidades en hombres en general y en mujeres posmenopausia son con cintura elevada. Y en este caso, pues claro, tenemos que poner tratamientos que vayan a ir a lo que luego derivará eso, que si no tiene diabetes la tendrá, que si no tiene hipertensión la va a presentar, si no tiene un fenotipo de dislipemia heterogénica también la tendrá. Entonces todo eso nos va a hacer que elijamos un tratamiento u otro. Lo que has dicho de la dieta me parece muy importante, porque yo creo que no se debe seguir limitándonos a dar una hoja con una dieta, porque eso no se va a cumplir nunca. Yo suelo decir que es más fácil cambiar de religión que de alimentación. Y
Antes no me lo creía, pero ahora sí, cuando me llegaba alguna persona obesa, no voy a decir ni hombre ni mujer, aunque la mayoría eran mujeres, que decía, si usted tendría que ver lo que como, si yo me tengo que obligar. Y alguna Eso le es un dije... hashtag. Como lo que cabe aquí, hashtag como lo que cabe aquí. Correcto. Alguna le dije, no se obligue más a partir de ahora, pero está claro que hay muchos otros factores que tienen incidencia, y el tema de la dieta está mal enfocado en ese sentido, en limitarnos a dar consejos, o ellos se los buscan por internet o de la cuñada, y eso fracasa sistemáticamente, con lo cual añade un problema de frustración en esos pacientes, porque son eternamente incumplidores, pero eternamente fracasados. Yo creo que el recuerdo de 24 horas es relativamente rápido, porque puedes hacer recuerdos de una semana y es muy difícil, primero, que se acuerde el paciente, y segundo, que... Pero el recuerdo de 24 horas te dice mucho lo que el paciente hace habitualmente. Y sí que es verdad que dice justo ayer, que siempre es justo ayer. Pero bueno, los que no te dicen los que no comen nada, entonces claro, tú te quedas y dices, pues si come esto, le digo yo que no le voy a poder ayudar. Y entonces dicen, ay no, pero pico, pero en general, ¿eh? Y luego hay casos muy particulares, sobre todo mujeres mayores que nunca han hecho ejercicio, que tienen osteoartrosis, que tienen una vida muy limitada, que de verdad es que lo que te han dicho es lo que comen, y tienes que hacer bastantes cosas para que pierdan peso y que no, vamos, que puedan mantenerse con 800 calorías como los del directo. Lo primero que se suele hacer la gente es sustituir los azúcares por sacarina. Incluso es bastante habitual ver a alguien que después de una copiosa comida pues se pide el café con sacarina, pero solo es porque el sabor de la sacarina le parece... No levantéis la mano, ¿eh? Le parece aplastantemente sabroso. ¿Mejor el azúcar que la sacarina? ¿Mejor la sacarina que el azúcar? Yo llevo 30 años tomando el café con sacarina porque creía que era mejor. Y la verdad es que he metido la pata hasta el fondo, porque parece que los edulcorantes artificiales van ligados a un mayor riesgo de consumo de edulcorantes artificiales, y especialmente las bebidas azucaradas, eso ha visto durante estos últimos años, van ligados a un mayor riesgo cardiovascular. Una evidencia moderada, mientras que los azúcares añadidas es una evidencia robusta, pero tenemos datos, yo diría que sobre todo de dos: el eritritol, que lo venden como en Mercadona o bueno, podéis comprar esos azúcares. Pero no se llaman así, con ese nombre no lo compraría nadie. Eritritol hacendado. Okay. Eritritol hacendado. Eritritol hacendado. Pues perdonadme, pero yo con ese nombre no me lo compro. Entonces, este incrementa el riesgo de trombosis. Y el xilitol, que es otro que también. En definitiva, para el café lo mejor es no ponerse nada. ¿Vale? Los azúcares añadidos no son buenos, pero los edulcorantes como sustituto no es la mejor opción, porque parece que además de incrementar en el caso de estos dos edulcorantes el riesgo cardiovascular per se, alteran la microbiota, incrementan la resistencia a la insulina, con lo cual sí que no producen picos hiperglucémicos postprandiales inmediatos, pero a la larga también incrementan el riesgo de diabetes. O sea que estamos quitando un traje para poner otro en unas condiciones similares. No son buenos sustitutos los edulcorantes. Vale, ahora solo hace falta que el doctor Puchades me diga que, bueno, la mayoría de médicos que conozco que han adelgazado, que ninguno de ellos, por supuesto, usa GLP-1s, todo el mundo lo hace a base de dieta, y casi todo el mundo, pues, ¿qué dieta hace? Pues la dieta, pues no sé, la del ayuno intermitente. Ahora, dígame, doctor Puchades, ¿esto de la dieta de ayuno intermitente funciona? Pues mira, yo la verdad es que empecé a ver pacientes con obesidad o con sobrepeso a partir del 2010, y al principio, cuando solo prácticamente tenía las dietas o medicaciones que no nos funcionaban, pues me frustré y no me apeteció verlos. Los derivaba, la verdad, de endocrinos y tal, porque era frustrante un poco lo que aparecía un poco con las dietas. Y es cierto que actualmente pues, he llegado a tener un 30% de mis amigos que están haciendo la dieta del ayuno intermitente. Y como mi mujer además es endocrino, tuvimos una discusión de qué evidencia había sobre esto. Yo creo que con cualquier dieta, no solo ayuno intermitente, la Duncan, la que tú quieras, te has de plantear dos cosas. Una, ¿es mejor que una dieta mediterránea baja en calorías? Y dos, ¿qué riesgos tiene? Esas son las dos preguntas que tú has de responder, ¿de acuerdo? Si funciona mejor porque se pierde más peso o porque para el paciente es más cómodo. Y dos, si no tiene ningún tipo de riesgo. Y la verdad es que prácticamente hay estudios con diversa calidad, pero algunos publicados en el New England, en el del JAMA, relativamente interesantes. Y
a pesar de que tengo aquí a Rosa, que a lo mejor puede no estar a favor, lo que yo he encontrado es que no ha demostrado ser nada mejor que la dieta baja en calorías, o sea, no la podemos recomendar como diciendo, no, es que vas a perder más peso, eso no es así, no se pierde más peso. Y 2, sí que tiene riesgos y riesgos que tenemos que tener en consideración. No se recomienda en absoluto en pacientes con cáncer ni con ninguna situación estresante, ni pacientes diabéticos ni tal. Y después hay otra cosa que nos asusta mucho. Aquí yo veo gente relativamente como yo que tiene hijos y hay 2 cosas que nos asustan mucho a los padres, que son las drogas y los TCAs. La probabilidad de que TCA es trastornos de la conducta alimentaria. La probabilidad de que una persona obesa acabe teniendo un trastorno de la conducta alimentaria no es la misma que en la población general, es muy elevada. Entonces, la probabilidad de que tú a un paciente le exijas que se salte comidas y eso acabe en un trastorno por atracón no es despreciable. Después de leerme varios artículos, yo como médico no se lo recomendaría, pero es cierto que creo que mis dos compañeros tienen opinión y me gustaría saber también la suya. Rosa, aprovechando que vas a contestar, mézclamelo también un poco con las hiperproteicas, porque serían un poco el inverso. Vale. Bueno, pues el ayuno intermitente sí que es verdad que para gente sana, joven, que hace deporte y que decide que va a cenar pronto, pues oye, estupendo, ¿vale? Pero no hay más riesgo. Sí que hay riesgo en diabetes tipo 1, ¿vale? Hay que tener cuidado con el tema de la cetosis. Y luego, por supuesto, en niños no se nos tiene que ocurrir, ¿vale? Y luego, a mí me preocupa mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Y luego la cena, por ejemplo, aquí en España, es un momento muy típico de estar con tus hijos. Los niños se van por la mañana y, claro, si tú no cenas, cena él solo. O sea, eso ya, desde el punto de vista social, me parece importante que lo tengamos claro lo que queremos hacer. Y tener cuidado. Sí que hay muchos estudios que dicen que son seguras. Y lo que también yo me planteo con las dietas, y por eso voy a poner también con las hiperproteicas, es esto lo puedes mantener a largo plazo. Es decir, esto es una cosa, tus costumbres. ¿Tu costumbre cuál es? Entonces, esto lo vas a mantener a largo plazo. ¿Vas a comer 8 horas y el resto del tiempo no vas a comer nada? Y las dietas hiperproteicas nos pasa un poco lo mismo. En las dietas hiperproteicas, que tienen más de un 30% de proteínas, tenemos beneficios de pérdida de peso, se pierde más rápido porque las proteínas tienen un efecto termogénico más grande que las grasas y los hidratos. Pues en principio tienes sustrato para no hacer déficit muscular, digamos, para no hacer sarcopenia, pero es verdad que la palatabilidad es complicada, ¿vale? Y luego los hidratos de carbono, tipo frutas, verduras, generan una flora intestinal que es favorable para la pérdida de peso. Producen estreñimiento. En pacientes con problemas renales, las hiperproteicas, si no están en diálisis, no las podemos recomendar porque producen una sobrecarga renal. Pueden producir, y producen en estudios, aumento de LDL, pueden producir aumento también de ácido úrico. Entonces, moderadamente hiperproteicas, es decir, igual antes teníamos un exceso de hidratos de carbono cuando decíamos que las dietas tenían que tener un 50% de hidratos de carbono, pero claro, si pensamos que esos hidratos de carbono pueden ser también la fruta, la verdura, entonces ya no es tanto problema. El hidrato de carbono más farináceo, el que te produce aumento de la insulina, son más el arroz, la pasta, el pan, que también hay que comer, pero en menos proporción. Entonces yo creo que las dietas hiperproteicas pueden ser en un momento dado una ayuda inicial a un paciente, pero en general yo me inclinaría por hacer dieta mediterránea, que es la que tenemos aquí, que es la que ha demostrado beneficio cardiovascular, disminución de diabetes tipo 2, y yo creo que es lo que deberíamos de intentar, que la gente se adhiera a la dieta mediterránea, que el problema es que cada vez hay menos dieta mediterránea y más, pues sobre todo ultraprocesados, ¿vale? Y yo creo que sería lo que podríamos decir con más honestidad, que es lo más beneficioso. ¿Puedo intervenir brevemente? Mira, en principio la única dieta que ha demostrado reducir la morbimortalidad cardiovascular con estudios a doble ciego es la dieta mediterránea. Estudio Predimed y estudio Cordioprep. No en cuanto a reducción de peso, sino a reducción de morbimortalidad cardiovascular. Entonces es una dieta palatable, más rica en grasa, a base de que la grasa culinaria sea la nuestra, el aceite de oliva virgen. Probablemente tenga menos proteínas, pero lo que buscamos es que haya una menor morbimortalidad cardiovascular. Y luego que también yo creo que las tendencias actuales recogidas en los últimos documentos es que dejemos de hablar de nutrientes.
Hablemos de alimentos integrados en un patrón alimentario. El patrón alimentario que tenemos que, digamos, preconizar, defender, es nuestra dieta mediterránea. Que, en todo caso, si hay obesidad, pues tendrá que ser hipocalórica, pero el patrón alimentario que sea el propio, con alimentos tradicionales y defendiendo nuestra cultura y nuestra alimentación tradicional. Yo solo hacer un pequeño apunte, y es que nosotros, los que vemos, los generalistas, vemos dos tipos de pacientes. El paciente que viene a perder peso y que te pide, yo vengo aquí a perder peso. Ese paciente lo tiene muy claro porque lo que quiere es perder peso. Y después está el paciente que tú le dices, no, usted tiene que perder peso porque es un riesgo para su salud, porque tiene una obesidad mayor de 30, porque tiene una obesidad más de 25-26 con comorbilidades y así. Claro, entonces lo digo porque muchas veces el estudio Predimed, claro, los pacientes no quieren bajar su mortalidad, lo que quieren bajar es peso. Entonces todo eso a veces es un poco difícil de jugar, sí. Doctor Pascual, nos ha amargado usted ya el café. Al café, ¿qué leche le ponemos? El café, en principio, es bueno, ¿eh? Para los hipertensos, en las últimas guías de hipertensión, 3 cafés al día, ¿eh? Y en las últimas guías nuestras, hasta 5, ¿eh? Para que digáis que siempre o sea, que venís aquí os ver, prohibimos cosas. Hemos dicho que la sacaría no, pero el café... Vale. ¿Y qué leche le ponemos? Desnatada, semidesnatada... leche desnatada. Natural... Bueno, entera. Lo de las leches es la leche porque hay tantas leches para elegir que yo creo que cualquier leche leches de avena, de todo este tipo de cosas que son publicidad, que son azúcares, leche natural, entera o desnatada. Sí es verdad, la única diferencia entre una leche entera y la desnatada es que la entera lleva más grasa, y la desnatada lleva más agua, con lo cual el contenido calórico es menor. Si quieres dar a un paciente una dieta hipocalórica, pues probablemente tendrás que optar por la dieta con una leche desnatada. Pero en relación al riesgo cardiovascular, lo que antes creíamos que la leche entera estaba denostada, pues la leche no está denostada. O sea que en principio hay que consumir lácteos enteros o desnatados, porque el incremento de leche entera no va parejo a un aumento del riesgo cardiovascular. Démonos cuenta que los lácteos en general y la leche en particular no solo lleva grasa saturada, lleva otras cosas, lleva polipéptidos vasoactivos que tienen efecto hipertensivo, incluso los ácidos grasos saturados que lleva la leche, hay 2, el heptadecanoico y el de 15 átomos de carbono, 15 y 17, margárico-bacénico, que protegen contra el riesgo cardiovascular. O sea que un alimento es muy complejo. En definitiva, consumir lácteos, perfecto. Si queremos restringir el contenido calórico, leche desnatada pues puede ser una alternativa. Bueno, si alguien ha sido capaz de recordar ese ácido y de buscarlo luego en los alimentos que va a comprar... Mira, de 17 átomos de carbono y de 15, por si me he equivocado en el nombre. Sí. Creo que se llama heptadecanoico y, bueno, es bacénico y margárico con la denominación antigua. Yo creo que eso sí que... Me encantaría conocer a tu tendera. Me va a poner uno con 17 carbonos. Bueno, vamos a seguir. Hemos hablado de dieta y también es un enorme problema la obesidad infantil. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos con los niños y cómo actuamos con ellos? ¿Los metemos a dieta? Bueno, yo creo que tenemos el mejor país siguiendo al niño sano. Entonces, si se detecta ya por encima de los 2 años que el niño tiene más de un percentil 95, hay que empezar un tratamiento a toda la familia. Es decir, el tratamiento no puede ser al niño, porque el niño no ha ido a cocinarse y a ponerse lo que se tiene que comer, ni el niño no tiene una vida más o menos activa porque el niño quiera. Entonces, a partir de los 2 años, percentiles por encima de 85 hay que tener cuidado, percentiles por encima de 95 de peso, hay que iniciar unas recomendaciones, ver qué esa familia lo que hace, ¿vale? E intentar mejorar la adherencia a la dieta mediterránea y los patrones de ejercicio. Eso por encima de los 2 años. Por encima de los 5 años ya hay que meter, 5 o 6 años, una actividad física de 60 minutos al día. Quiero decir que eso... Pero eso yo creo que en pediatría sí que se hace, porque este seguimiento sí que se está haciendo. Es decir, a los niños se les ve el primer año muy seguido, el segundo año se le ve a los 5, se le ve a los 6, y se les ve con control del niño sano, vacunas. Entonces, siempre que pongamos un tratamiento para una obesidad infantil, lo que hay que tratar es a la familia. Es decir, hay que ver qué es lo que están haciendo
y hay que intentar modificar patrones. No le vas a dar una dieta hipocalórica, desayuno, comida, cena, sino modificar patrones para toda la familia y meter el ejercicio en esa familia. Fijaos que yo a veces soy un poco cruel, tengo que decirlo, y pacientes que están un poco pasotas con el tema suyo de su dieta, le pregunto si tienen hijos. ¿Usted tiene hijos? Y me dice, y la mayoría son que sí, porque aquí no hace falta ningún permiso. Entonces le digo, ¿y sus hijos tienen problemas de peso? Y dice, es que aún son muy pequeñitos. Digo, ¿usted ha mejorado lo que hacía su padre? Casi nadie ha mejorado lo que hacía su padre. ¿Cocináis mejor que vuestras madres? Entonces, si usted quiere que sus hijos sean sanos, usted tiene que estar sano. Tiene que comer sano y tiene que hacer ejercicio para que sea... Porque yo no hago lo que me dices, hago lo que veo. Entonces, a veces soy un poco cruel en ese sentido, pero creo que es lo que toca, porque las familias suelen ir así. Muy bien. Hemos hablado de dieta y hablemos de fármacos. Para el doctor Puchades sería esta pregunta, es decir, en los últimos años hemos visto una serie de familias farmacológicas que nos están ayudando mucho, pero me gustaría saber su opinión de qué es lo que aportan, en este caso, el grupo farmacológico, digamos, de los análogos de GLP-1. Pues muchas gracias, Juanjo. La verdad es que desde el punto de vista del internista prácticamente te diría que todo. No es así, no soy justo, porque es verdad que los endocrinos llevan muchos años con la cirugía bariátrica, que también ha ayudado a mucha gente, y esa es otra solución, pero no son el tipo de pacientes que vemos nosotros, ni vemos atención primaria. Fijaros que antes del 2010, que prácticamente Xenatide no se toleraba muy bien, pero yo me metí en la obesidad por liraglutide 3, empecé con 1,8 en el 2010 y después con el 2015 cuando salió realmente la molécula. Hasta ahí la obesidad era una enfermedad que iba de fracaso en fracaso, Rimonabant, sibutramina, o por falta de eficacia o por efectos secundarios. Entonces todos los tratamientos que habían existido pues realmente no habían funcionado. Yo me intenté acercar a ellos y parecían más crecepelos algunos de ellos que realmente con resultados clínicamente relevantes. Yo creo que el liraglutide claramente fue un punto de inflexión y un acercamiento de la patología de la obesidad a los médicos no especialistas, a los médicos de familia y a los médicos de medicina interna. Después, semaglutide dio otro cambio radical a toda la patología de la obesidad. Es verdad que lo empezamos a utilizar, aunque era para diabetes, lo empezamos a utilizar muy alegremente para obesidad hasta que agotamos sus existencias mundiales. Y después, realmente, pues tirzepatide ya es otro punto de inflexión con respecto a la patología, con lo cual, pues, súper contento. Un poco con el pie que nos da el doctor Puchades, es decir, vamos hacia un universo de biagonistas, triagonistas. ¿Qué aporta todo esto? Pues sí, yo quería decir que yo soy más mayor, yo sí que empecé con Bieta, empezamos en los pacientes con diabetes y ya veías que había pacientes que era espectacular, ¿vale? Luego seguimos con Victoza y más espectacular todavía, luego seguimos con Trulicity, luego seguimos, ¿no?, con Ozempic. Lo que pasa que no lo teníamos para obesidad, era el problema que teníamos. Entonces lo primero que tuvimos para obesidad efectivamente fue el liraglutide, hasta 3 miligramos, y ahora tenemos semaglutide y tenemos el tirzepatide. Entonces, la diferencia entre semaglutide y tirzepatide ahora es que tirzepatide actúa sobre el tejido adiposo, que hasta ahora eso no lo habíamos tenido. Entonces, actúa sobre el tejido adiposo y nos pasan 3 cosas impresionantes. Una es que da más saciedad. La segunda es que mejora la resistencia a la insulina. Y la tercera es que mejora la secreción de insulina. Entonces, por esas 3 razones, los pacientes pierden más peso e independientemente de que pierdan el mismo peso, mejoran más la glicosilada. Estamos hablando de pacientes diabéticos y pacientes con obesidad. No tenemos absolutamente ninguno en obesidad. No tenemos ninguno que esté financiado en obesidad, pero sí que están indicados. Y vamos a agonistas duales y a triagonistas. Pues está en marcha Retatrutide, que es triagonista, que también es agonista de glucagón, que con ese, a la primera dosis, se acaban los no respondedores. Es decir, cada vez tenemos un porcentaje menor de no respondedores, primero análogo de GLP-1, luego GLP-1-HIP y ahora GLP-1-HIP y glucagón, 0 no respondedores en el ensayo clínico. Es triagonista. Y además los que tienen glucagón son especialmente buenos para la esteatosis hepática, la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces ahí se abre otro campo. Vamos a tener también GLP-1s orales que no necesitan
mantener las ayunas de 30 minutos. Vamos a tener GLP-1 asociado a agonistas de la milina. Es decir, vamos a tener muchas cosas para la obesidad, todas en esa línea. Y todo este universo que se abre en atención primaria, ¿qué nicho está teniendo? Pues aún no está abierto. O sea, para que estuviera abierto tendríamos que tener dos condiciones nosotros. La indicación, que hay muchas indicaciones, y la financiación, que hay muy poca financiación. Yo condición, diríamos que sería indicado, y si no lo hacemos es que no lo estamos haciendo bien, diabetes y obesidad, diabetes tipo 2 y obesidad, es imprescindible, si no existe contraindicación, utilizar agonista de receptor GLP-1 o el Tircel. Uno de los dos tendríamos que utilizarlo. El que tenemos financiado actualmente es el semaglutide, o de la familia de los agonistas de receptor GLP-1. Eso ya lo podemos hacer ahora. En el campo de la obesidad tenemos la indicación y no tenemos la financiación. Habrá que ir utilizando, esperando que en un futuro, sobre todo aquellos pacientes que tengan obesidad y que han tenido un evento que el estudio SELECT ha demostrado con semaglutide 2.4 tener beneficio, quizá en un futuro lo financien. Hoy por hoy, diabetes y obesidad es lo que podemos hacer. No sé si... Yo os quería decir que ahora mismo estamos desabastecidos otra vez de inyectables de GLP-1 para diabetes, ¿vale? Entonces tenemos solo el oral, es lo único que tenemos en este momento otra vez, ¿vale? Análogo de GLP-1 oral. Estamos hablando de pacientes diabéticos tipo 2 con obesidad. De pacientes con obesidad sin diabetes nunca hemos tenido financiación y seguimos sin tener. Eso no quiere decir que no lo podamos poner, y se puede poner, y si hay alguien que no sepa cómo ponerlo, me lo puede preguntar y yo se lo digo. Ahí se me ha olvidado una cosa, diabetes tipo 2 con sobrepeso está indicado, pero no está financiado. O sea que a medida que se amplíe la financiación, tendremos que adaptar nuestra prescripción a ello, porque muchos de nuestros pacientes nos piden que esté financiado. Vale, yo solo voy a dar 30 segundos de una cosa. Yo creo que la mayoría de médicos de aquí seguro que ha pautado alguno de las medicaciones nuevas, ¿vale? Que los nombres comerciales son o el Wegovy o el Mounjaro. Cualquiera de los dos. Si alguien no lo ha hecho, por favor, que se apunte. Son medicaciones muy agradecidas. Muchas veces tenemos la percepción de que el paciente, por cuestiones nuestras, no se lo va a poder financiar o tal, y cuando le dices exactamente lo que va a poder conseguir, realmente pues ellos aceptan un primer tratamiento de 1 o 2 meses que le puede durar y le puedes cambiar totalmente la vida al paciente. Os animo a probar cualquiera de los dos. Yo creo, perdón, un inciso nada más, que el grave problema que no está resuelto es que la obesidad sigue sin ser contemplada como un problema de salud pública. Y la financiación, que es impensable que se llegue a efectuar, porque la política no va por esas vías, va a hacer que la obesidad sea más aún una enfermedad de pobres, porque la mayoría no tienen acceso a ese tipo de medicación, más aún cuando cada vez está más claro que esos tratamientos, sobre todo con el Tircel, pero en general con todos, se tienen que mantener a largo plazo, que es difícil que un paciente con un problema serio de obesidad pueda prescindir ese tratamiento a corto o medio plazo. Sí, nada más. Hemos abierto el melón de... Sí, lo voy a cerrar enseguida porque tenemos solo que hablar un poquito de diabetes, solamente, ¿sabes? Era solo un comentario. ¿Qué opináis, o si tenéis información privilegiada? Porque tenemos todos claro el gran beneficio de los análogos GLP-1, pero yo me siento, con el tema de los inspectores, y esto va por áreas, que tenemos las manos atadas, por lo menos en el grupo de diabetes, que ahí está financiado y que está clarísima la indicación. Si no es un paciente que te cumpla ya el IMC, que eso, bueno, vale. Pero es que si no llevan 2 antidiabéticos orales y no está bien controlada la glicada, que eso ya es subjetivo, depende del inspector, no te lo pasan el análogo GLP-1, y estamos dejando a los pacientes con todo el beneficio que han demostrado estos fármacos sin poder usarlos. Eso desgraciadamente va por barrios, tengo que decir que va por barrios. Entonces, si tú eres de una zona, resulta que el inspector, como no hagas el pino puente con una mano, ¿vale? Tengas la glicada de 8,5 no sé qué, ¿vale? Tienes razón, pero en general tenemos que pedir que nos lo financien en pacientes con IMC mayor o igual a, o sea, lo que está ahí es IMC mayor o igual a 30 inicial, es decir, que el beneficio del tratamiento no sea luego que le quitan el tratamiento.
inicial, además es que pone inicial, y se queda en la casilla para siempre jamás, ¿vale? Tú lo pones ahí, ya está, ¿vale? Y mal control metabólico. Y mal control metabólico tú puedes considerar que 6,6 si tiene 40 años es mal control metabólico. Entonces no tienes por qué ponerle la glicada. Sí, porque sí, además no sí. está donde Eso es tienes que subjetivo del ponerlo. inspector que te llegue. Y luego tiene que estar, es verdad, asociado, en el caso de SEMA, asociado a otro fármaco. Entonces, por lo menos un fármaco, pero por lo menos uno. Entonces, si hace falta ponerle media metformina, pues se le pone. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale. Sí, es que hemos llegado a ese punto de tener que... Sí. Vamos a justificar que ir, lleven porque dos andamos... para- Hay muchas preguntas todavía que me gustaría hacer. Y ya un poco para acabar con este tema, es decir, la obesidad evidentemente es un problema crónico. ¿Los tratamientos para la obesidad se mantienen de forma crónica, las mismas dosis? ¿Cómo afrontamos, Rosa, esa Lo de no poderlo coyuntura? quitar, lo de no poderlo quitar. Vale, en todos los estudios de análogos de GLP-1 y de análogo de GLP-1 y GIP, tú retiras el tratamiento, el paciente recupera. ¿Qué hay que hacer para que el paciente no recupere? Tiene que cambiar 100% su estilo de vida. Y lo más importante de todo para aumentar el gasto, ¿qué es? El ejercicio. Esto lo saben hasta los que corrieron la maratón el otro día, que el que iba de, ¿vale? Iba de liebre y le hubiera dado un bocadillo. Entonces, está claro que si no cambian el estilo de vida, tendrán que mantenerlo de por vida. Esto en diabetes tipo 2 casi no es problema, comillas, es un problema sanitario para la seguridad social de precio. Pero en la obesidad muchas veces no se puede sostener. Entonces, sí que es verdad que en otras ocasiones, y con liraglutide, por ejemplo, se han hecho tratamientos intermitentes de día sí, día no, para que les cueste la mitad de precio y no recuperaban los pacientes. A lo mejor con estos tratamientos, el estudio no está hecho, pero no me cabe duda que se podrían poner a lo mejor cada 10 días y le podría salir más económico. Aparte de todos los truquillos que hacemos con los clics, que también si alguien quiere se los explico. Off the record. Yo sí que hay una cosa, si vas a afrontar un paciente con obesidad, vas a afrontarlo, yo creo que tienes que tener una conversación muy franca con el paciente. Y primero, no agobiarle, no decirle que es un tratamiento de por vida, ni indefinido, y decir, bueno, vamos a ver un poco cómo va, porque el paciente se tiene que animar un poco a probarlo. Y después la otra cosa que sí que me gustaría destacar es, sabemos perfectamente dónde actúan, y actúan cada vez a más niveles, pero hay una de las cosas que como usuario que he sido de estas terapias, que funciona muy bien, y es que recuperas el control sobre la saciedad. Recuperas el control y sabes perfectamente cuándo ya no puedes comer más. Y entonces yo, una de las cosas que le digo al paciente es algo parecido a lo que le ha dicho Rosa, es aprenda usted en estos 6 meses a comer, a saber un poco las raciones que a usted le sientan bien, y dice, si con esta ración usted ya está bien, eso es lo que tiene que comer. Aprovéchese usted de estos meses que tiene una ayuda extra, porque claro, en algún momento dado yo no he tenido más pacientes más de un año porque no se lo han podido permitir. Y he tenido pacientes, evidentemente, que han recaído. Y la segunda vez, no sé si Rosa tiene la misma experiencia, no funciona igual de bien que la primera. Pero bueno, esto ya son experiencias personales. Bueno, como Rosa es más concisa, voy a aprovecharme de ti, Rosa, porque el doctor Puchade se me va de tiempo. Hemos hablado mucho de GLP-1, parece que no existan otras familias. Hablemos de diabetes, quiero decir, hace apenas nada hablábamos de bondades infinitas de otros grupos farmacológicos. ¿Y SGLT2 qué han aportado a la diabetes? Bueno. Y tienes como 3 minutos, Nada, más 2 minutos. Pues es que esto lo sabe todo el mundo de aquí. No creo que no aporto nada diciendo que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, disminuir la insuficiencia cardíaca, de eyección preservada y reducida, disminuir la progresión de la enfermedad renal. Es que tienen hasta aumento de la supervivencia en este tipo de pacientes. Entonces, cosas que se conocen menos pero también son muy interesantes, disminuir las dosis de insulina en los pacientes, retirar insulinas, eso con el GLP-1 nos ha pasado muchísimo, pero es que con el SGLT2 también. Entonces, son fármacos que todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen que llevar metformina y SGLT2, GLP-1 o ambos. Y luego a partir de ahí ya hablamos, ¿vale? Es verdad que a veces los pacientes diabéticos tipo 2 con un sobrepeso así más o menos se pesan con abrigo, ¿entendéis? Se pesan con abrigo, que hace mucho frío ahora, porque hay que intentar, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Porque te tiene que caber. Está guiñando un ojo, es que no se ve de lejos. Te tiene que caber. Entonces, bueno, eso es el tratamiento hoy en día estándar que le puedes ofrecer a un paciente y le ofreces calidad de vida y disminución de complicaciones. Y, doctor Pascual, en este universo de estas nuevas moléculas, ¿queda espacio para los DPP-4? Yo creo que sí, no sé. ¿Vosotros gastáis los IDP4 aún?
Si estuviera el doctor Morillas me tiraría de la oreja, pero yo creo que, fijaos, un paciente que tenga 75 años, que lleve SGLT2 y que lleve la metformina y que no tenga sobrepeso, pues a lo mejor ahí habría que añadirle un IDPP4, ¿no? Pues tienen cabida. Son los terceros en discordia o los cuartos, porque ahora hay dos medicamentos, dos grupos farmacológicos que han mejorado el pronóstico. No solo reducen la glicada, sino mejoran el pronóstico. Este es el tercero en discordia que nos puede ayudar y eso sí, no nos da ni un problema, ¿eh? El cuarto, perdón. El cuarto, sí. El cuarto, la metformina, habría que todavía ponerla en el lugar que está. Pero sí que es verdad que muchas veces de entrada ya nos planteamos la dualidad de asociación metformina con ISGLT2 en muchos pacientes. No hace falta que la glicada esté a 7,5 o 8, sino que de entrada, porque los beneficios con ISGLT2 también son muy relevantes, no solo en la esfera metabólica, sino en la esfera de protección cardíaca, la insuficiencia cardíaca y en la esfera renal. Desde el punto de vista práctico, hemos estado viendo las dificultades de prescripción financiada de los análogos de GLP-1. ¿Podríamos decir que todo aquel paciente diabético que no lleva un GLP-1 sería un potencial candidato a un DPP-4? Pues si lo necesita. Me explico. Si tú tienes un paciente diabético muy bien controlado con un ISGLT2 y metformina y tiene una glicada de 5,7, pues no hace falta que le pongas nada más. Ahora, si resulta que sube la glicada y el paciente es delgado o no sobrepeso, o sobrepeso grado 1, que entonces ya tienes que pesarle con muchos abrigos, ¿me entendéis? Entonces, pues sí, te cabe el DPP4 ahí. Te cabe el DPP4 mejor que ponerle una sulfonilurea y mejor que ponerle insulina basal. En pacientes de muy alto riesgo, en pacientes con enfermedad vascular arteriosclerótica establecida, yo creo que la trialidad metformina, ISGLT2 y GLP-1 sería lo que sería adecuado. Digamos, matizando, todo aquel paciente que no está en objetivo terapéutico y que no puede llevar un GLP-1 sí sería un candidato. Lo digo porque eso, que parece que estemos buscando raras avis, claro, es más de la mitad de la población de los pacientes diabéticos, o sea que como nicho de ventas no está tampoco nada mal. No, sí, hay niveles de DPP4 para aburrir. O sea, lo digo porque, muchísimo. Aunque estoy imbuido del espíritu del doctor Morillas, no me ha calado del todo, entonces los DPP4 les queda todavía una buena vida. Un nicho importante de mercado. He visto que se nos llenaba la sala de gente rara, cardiólogos. Entonces, Rosa, delante de los cardiólogos también te atreves a decir eso de que la metformina sigue siendo medalla de oro, plata o bronce en el tratamiento. Yo creo que la metformina es un fármaco que disminuye hasta los tumores relacionados con la obesidad, con lo cual la metformina no te molesta. Ahora, si te molesta, pues antes que quitar el ISGLT2 o el análogo GLP-1, si te molesta por función renal, porque sabéis que ahora tanto los análogos del GLP-1 se pueden dar hasta filtrados de 15 y los ISGLT2, pues si te molesta por lo que sea, pues la quitas. Si le da diarrea, pues la quitas, ¿vale? Pero si no te molesta. Ahí está muy bien. Sí, yo también pienso que es un fármaco que todavía tiene, o sea, no hay que quitarle ninguna importancia. Fran, pues ya que te has lanzado y hemos hablado de riñón, ¿modificarías el tratamiento de un paciente diabético con una enfermedad renal crónica? ¿Te has de plantear algo especial en ese tipo de paciente? Hombre, sobre todo hay que plantearte el filtrado, ¿no? De qué filtrado, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. De qué filtrado partimos, el filtrado inicial y después el filtrado al que vas llegando, ¿no? Porque si tu filtrado va cayendo, pues efectivamente pues un filtrado por menor de 30, la metformina no te va a gustar, ni va a gustar que nadie con tu prescripción entre en un hospital con un filtrado menor de 30, ¿no? Los otros fármacos acaban siendo muy seguros, tan seguros que el SGLT2 es una indicación actualmente con finerenona, es una de las dos novedades que tenemos en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal, que no solo es que podemos ponerlos, es que hemos de ponerlos y a ser posible, porque sabemos que quitando inicialmente nos pueden empeorar un poquito, al final nos provocan una preservación de toda la función renal. Muy bien. Vicente, nos planteamos el añadir al tratamiento de un paciente diabético un ISGLT2. El paciente, como hemos visto antes, generalmente son pacientes con comorbilidades y muchas enfermedades lógicamente asociadas. Paciente hipertenso, paciente con insuficiencia cardíaca, lleva diuréticos, no lleva. ¿Qué cosas deberíamos mirar en un paciente que ya lleva mucha medicación y que debemos introducirle un ISGLT2? ¿Debemos modificar alguno de los fármacos que ya lleva? ¿Debemos retirarlo? ¿Hay una dualidad de efecto diurético? Yo creo que los ISGLT2 sí se caracterizan por ser seguros. Lo único que cuando
el filtrado es más bajo, la efectividad es menor, pero la protección renal no. Entonces, está indicado en un diabético que tenga un filtrado bajo introducir UNSGL2, pero no esperemos una gran reducción de la glicada. Y luego, de estos fármacos, lo que sí que me gustaría destacar, porque no lo hemos comentado, es que están indicados en enfermedad renal crónica. En enfermedad renal crónica no diabética. O sea que, hasta hace poco, estos eran unos fármacos para diabetes y ahora se han convertido en fármacos para insuficiencia cardíaca, en población no diabética, y fármacos para la enfermedad renal crónica, per se. Hay dos estudios, el EMPA-KIDNEY y el DAPA renal, que son la DAPA y la EMPA, las que han demostrado beneficio en población no diabética con enfermedad renal crónica. En población diabética con diabetes también lo han demostrado, y la canaglifosina en el estudio Credence también lo ha demostrado. O sea que el riñón, que en un principio parecía un problema para este grupo farmacológico, no lo es, sino que este grupo farmacológico es una solución a un problema, a la enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Si puedo hacer un apunte sobre la seguridad de los SGLT2, lo que yo sí que me gusta siempre decirle a los pacientes, y sobre todo pacientes polimedicados que llevan diuréticos, de ASA, etcétera, es que si tiene una situación desencadenante, un problema agudo que le predisponga a deshidratarse, está con una gastroenteritis, tiene que hacer un ayuno prolongado 3 días por una... que se lo deje esos días, y cuando esté 24 horas bien se lo vuelva a tomar. Y esto es sobre todo en pacientes insulinopénicos, porque pueden ayudar a que el paciente haga una cetoacidosis euglucémica. No son muchas, pero es verdad que cuando ingresan son unos cuantos días de ingreso. Entonces, eso, si usted tiene una enfermedad intercurrente con riesgo de deshidratarse, se lo deja esos días y cuando esté 24 horas perfecto se lo vuelve a tomar. Eso es lo que quería comentar y no he comentado, sobre todo en verano, cuidado con las deshidrataciones en abuelitos con los ISGLT2. Si a la vez llevan diuréticos de forma concomitante, pues entonces pues sí que puede ser un problema. Una pregunta sobre infección, doctor Puchades, es decir, ISGLT2, infecciones genitales, ¿qué hacemos? ¿Lo retiramos, tratamos y mantenemos? Bueno, yo creo que lo primero es que yo cuando intento pautar un nuevo grupo le explico al paciente todos los problemas que puede tener. Igual que le ha dicho Rosa, que Rosa como endocrino, como buen endocrino, pues hace hincapié sobre todo en la parte de la cetosis, que es muy importante. Nosotros, los internistas, y veo aquí todos nuestros residentes, saben que la infección del tracto urinario es primer GRD en ingreso en medicina interna. Entonces, cuando nos pasa un paciente que ingresa con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos presentamos si esa infección es recurrente o no. Entonces tenemos que tener una definición buena de qué es una infección recurrente. 2 infecciones de orina sintomáticas en los 6 primeros meses o 3 infecciones de orina en 12 meses sintomáticas. Y cuando eso ocurre, pues te has de plantear si ese paciente le has de retirar el SGLT2. Y la segunda parte es que cuando lo prescribimos tenemos que decirle al paciente que tiene que tener una especial precaución con la higiene genital, tanto si es un paciente masculino como femenino, cualquiera de los dos, porque de la higiene que vaya a tener a la hora de la micción, pues va a depender un poco el tanto por ciento de infecciones que va a sufrir. Rosa, no hemos hablado nada de insulinas. Nada. En este universo tan diverso, ¿qué hacemos con las insulinas? ¿Dónde están? Hablamos del universo diabetes tipo 2. 2 cositas, ¿vale? Cuando tú al paciente lo tienes ya con metformina, GLP-1 y SGLT2 y el paciente está mal controlado y una edad razonable, es decir, si tiene 87 años y tiene 8,2, pues tal cual me da lo mismo, entre comillas, no le da tiempo a las complicaciones microangiopáticas, las macroangiopáticas podemos controlarlo con lo demás, y si no, ¿qué hacemos? Le ponemos insulina basal, ¿vale? Si le ponemos insulina basal, y insulinas que tenemos ahora, análogos de acción lenta, seguras, se ponen una vez al día, algunas se pueden poner a cualquier hora, se modifican según la glucemia en ayunas, muy cómodas. Y en el futuro vienen las insulinas semanales. Las insulinas semanales, hay 2 insulinas semanales en marcha, al principio dan un poco de miedo porque claro, pones la dosis de toda la semana una vez al día, es decir, si le vas a poner 10 unidades al día le pones 70 unidades un día, ¿vale? Entonces, ¿qué han demostrado de momento los ensayos clínicos? Que son seguras, estamos hablando de diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1 tienen que dar una vuelta, ¿vale? Pero en diabetes tipo 2, que son seguras, que son unas eficacias similares a las insulinas basales que tenemos ahora, y lo que sí que es verdad
es que aunque son ligeramente, y ellos no lo suelen decir, pero yo como me leo la letra pequeña, como ha dicho él y lo digo todo, ¿vale? Dan un poco más de hipoglucemias leves al principio, sobre todo hasta que ajustas la dosis. Hipoglucemias graves, las mismas que las insulinas diarias. Yo creo que queda la insulina en ese caso. La insulina la pondremos un poquito antes, lo que decimos, cuando se entra un paciente con diabetes tipo 2 a vuestra consulta de atención primaria, no es lo mismo el que entra que lleva 5 años de evolución y tiene un IMC de 32 que el que entra y lleva 15 años de evolución y tiene un IMC de 26. Este segundo le vais a poner insulina muchísimo antes, y el primero que ha entrado vais a hacer lo que podáis para retrasar la insulinización, porque no suele ser la solución. La solución suele ser GLP-1, GLP-1 -HIP, triagonista y SGLT2 metformina, y que pierda peso. Y la insulina casi nunca le hace falta, porque cuando a uno de verdad le falta insulina tiene poliuria, poliripsia y pérdida de peso. Bueno, estamos ya terminando la mesa, hemos ido un poquito al galope, pero tenía yo bastante interés en que pasáramos y transitáramos por muchas de ellas. ¿Alguna pregunta desde el público antes de que haga yo la última que tengo en mente? Ahí al fondo. Espera, es que tenemos gente conectada desde muy lejos y no te oyen. De hecho, tenemos gente de Argentina, o sea que puedes expresarte libremente cual porteña. ¿Viste? Hola. ¿Viste? Juanjo, sabes que no soy porteña. Para empezar, vamos a aclarar. No, nada, me encantó la mesa, la verdad que el formato es muy divertido. Quería hacer una pregunta. El tema de la semaglutide oral versus los inyectables respecto al riesgo cardiovascular. ¿Se ha visto que tienen el mismo beneficio a nivel cardiovascular o no? Vale, esta me toca a mí. Bueno, pues te cuento. El estudio de cardiovascular de sema oral era un estudio que era jerarquizado. ¿Y eso qué significa? Que cuando se cumple el primer ítem se pasa a los siguientes. Entonces, como no demostró disminución de eventos cardiovasculares, entonces no podías ir a los siguientes. Pero es verdad que en los siguientes había una disminución de mortalidad. Entonces, semaglutide oral, yo creo, y no sé si los demás tenéis la misma impresión, y hay un estudio de farmacocinética, que a todos los pacientes no le llega la misma cantidad de semaglutide a la sangre que cuando se lo pone subcutáneo, ¿vale? Entonces, yo esta experiencia creo que la hemos tenido muchos. Entonces, yo sinceramente creo que cuando tengan los mismos niveles plasmáticos tendrán el mismo beneficio. Pero como realmente no llegaron a tener los mismos niveles plasmáticos, no han demostrado en ese estudio jerarquizado que tuvieran menos eventos cardiovasculares. Y ya os digo que hubo por ahí algunas diapositivas y algunas cosas que decían se mueren menos los pacientes, y era cierto, pero como era, sabéis, un estudio jerarquizado, si tú no cumplías el primero, no podías ir a valorar el segundo, por mucho que el segundo fuera súper brillante. Y no sé si te he contestado. Hay una cosa, Verónica, muy interesante, y además a tenor de lo que ha dicho Rosa al principio, que ha dicho, no, habrá triagonistas y tal, y habrá incluso vía oral. Es llamativo que es verdad que tener un fármaco vía oral parece tremendamente atractivo, pero cuando tú le dices a un paciente, le dices, ¿tú quieres tomarte una pastilla todos los días? O una inyección subcutánea semanal. Te sorprenderías la cantidad de gente que acepta la inyección semanal como gol estándar. Pero no hay. Bueno, pero actualmente con el semaglutide inyectable tenemos dificultades de poderlo prescribir. O sea No hay. Al final... Bueno, yo no me atrevo a hacer callar a Coldplay, así que vamos a tomarnos un café y nos vemos en unos minutos. Gracias. Muy bien. Oye, ¿cuánto sabes? Muy chula la mesa. Me encanta. Está bien.